Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente, como todos los lunes a esta hora, estamos acá en Radio La Soberana, el periodismo en emergencia. En un día realmente que hay una gran emergencia porque lo que le está pasando al pueblo boliviano es tremendo, inaceptable desde todo punto de vista, y más aún de inaceptable el silencio de la OEA, que siempre está tan presta para hablar y decidir sobre todo, y que en este caso se ha callado. Ha enmudecido. Ha enmudecido, ¿no? Bueno, y que acá con un maravilloso invitado que es Mauricio Cartún. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir por segunda vez, porque yo con la locura del ACE te di mal la dirección. Es un error, una vergüenza absoluta. Un lindo paseo. Es mucha buena voluntad. Postprandial, como te decía, después del almuerzo salía a caminar. Bueno, lo cierto es que de alguna manera vos en la vis cómica, este maravilloso espectáculo que vi anoche, hablaste de toda esta, hablando del teatro y de todo eso y la llegada de esta compañía al Río de la Plata. De alguna manera también aprovechás para hacer un retrato de lo, en ese caso sería lo que va a venir, y que de alguna manera metés la realidad política argentina y bueno, que tiene que ver con nuestras propias amigas, ¿no? Y a mí, no sé, te lo dije anoche y te lo repito ahora, uno siempre cree que esto es lo más de tu talento, ¿no? Y cuando ve ahora esta nueva obra que es la vis cómica, uno dice, pero ¿hasta cuándo me va a sorprender? Porque es así, Cartún es uno de esos dramaturgos que cuando no tiene nada de cartel uno lo extraña, porque a mí me maravilla, además de tus ideas, de cómo manejas a los actores, lo que conseguís de los actores, esa capacidad del manejo del idioma. Nuestro idioma es un idioma muy rico, pero pocas personas lo manejan como él. Sí, bueno, ante todo, yo no sé si lo hago cada vez mejor, pero tal vez el secreto está en que lo hago cada vez distinto. Sí, nunca te repetí. Sí, hay una raíz en el fondo de eso, que siempre mezclas el drama con una forma más cercana a la gente, ¿no? Sí. Para que la gente se encuentre mucho más en tus personajes. Sí, y en relación a la palabra, es muy raro esto, Nora. Vos pensás, el teatro durante 2300 años fue el refugio de la construcción poética alrededor de la palabra en función oral, de la palabra coloquial. Él tomaba la palabra de todos los días y construía belleza con la palabra de todos los días. Si no necesitaba llevarla a una categoría extra cotidiana de lo poético, trabajaba con el diálogo. Pero luego, en el siglo XX, a partir de la aparición del cine, la competencia inevitable con el cine y la televisión, el teatro se vuelve naturalista, se vuelve muy realista, empieza a copiar de una manera muy literal el habla coloquial, y lo que pierde es esa densidad poética, lo que pierde es esa capacidad. La verdad es que en ese sentido yo me siento un anacrónico afortunado. Digo, tomo algo de esa vieja fórmula, de ese viejo estilo de trabajo, que es trabajar con la palabra, entendiendo al diálogo justamente como es una construcción poética a partir de las maneras de hablar de la gente y construirlo. Y además está el valor de la palabra, que lamentablemente en estos últimos años, estas últimas escuelas que hay de teatro, con el tema de que hay que la expresión corporal y todo eso es casi fundamental, muchas veces los actores no están preparados para los textos que necesitan usar la palabra como hay que usarla. Sí, y esto pasa, a mí me pasó estar en La Plata y alguien decía un texto clásico y yo tragar para ver si llegaba al final del párrafo, ¿no? Sí. Al final del monólogo, de lo que fuera, porque no se está trabajando y la palabra es el mayor instrumento que tiene el hombre. Exactamente, es fundamental. A ver, digo, por un lado está efectivamente esta escuela que tiene que ver con el cuerpo como sistema expresivo, pero también tiene que ver con esta otra manera, que es el actor
El actor se preparaba para teatro. Ahora el actor se prepara para teatro, pero vive del cine y la televisión. El cine y la televisión requieren otras formas de actuación. Y esas formas de actuación, en general, le repele a la construcción teatral. Entonces, se empieza a ver como grandilocuente todo lo que sea trabajo sobre la palabra. No hay entrenamiento, no hay paso por esos textos, y entonces los actores no tienen el interlocutor creado para el cual hacer eso. Entre otras cosas, se trabaja para un espectador muy cercano, se trabaja para una cámara, se trabaja tratando de gesticular poco porque cualquier gesto hace estallar la pantalla, y entonces eso hace también que cualquier texto que salga de lo convencional resulte grandilocuente. Tiene que ver con los tiempos que corren. Afortunadamente, Buenos Aires es una especie de reserva natural del teatro. Sí, yo lo creo también. Tan sorprendente, hay tanta forma, qué sé yo, que haya acá, leí el otro día, de una compañía de teatro clásico que hace teatro español y va a España a mostrar. Y la contrataron una vez para un espectáculo y después ya le dan textos directamente, hagan esto, y cuando hacen, no solo van al Festival de Almagro, para el cual le contratan, que es el Festival del Siglo de Oro Español, sino que le generan en otras ciudades cercanas para que vayan con los otros espectáculos. Es impresionante, nos enorgullece. Por supuesto. Pero además es impresionante que pase. Claro. Pero tiene que ver con ese carácter heterogéneo de lo nuestro, ¿no? Es notable. A mí me llama tanto la atención. Yo me acuerdo que hace 25 años atrás yo dudaba del futuro del teatro. Yo decía, ahí estamos en la lona, la clase media ya no va al teatro, no hay salas, las salas se están cerrando. ¿Cómo se va a hacer teatro el año que viene? Y de pronto se produjo este milagro, que vamos a decirlo, el gran estallido se produjo con la Ley Nacional de Teatro, la aparición de los sistemas subsidiados, los espectáculos que pudieron empezarse a hacer gracias a que uno contaba con una producción básica con la cual arriesgarse. Yo siempre digo, en mi época hacer teatro independiente dependía de arruinar una tía. Había que fundir una tía. Siempre había una pariente que le decíamos, y tía, ¿en qué vas a invertir? ¿Qué vas a poner plata? ¿En qué? ¿En una hipoteca? Ponela en teatro. Y la perdía, pero dependíamos de fundir parientes. Hoy vos ves grupos, por ejemplo, que tienen, qué sé yo, en 3 años, 4 estrenos. Y estrenan, investigan, experimentan. Tiene que ver con esa ley de teatro. Cambió todo a partir de eso. Los pequeños estudios se transformaron en salas. Esas salas recibieron equipamiento. Se produjo una cosa curiosa. Yo siempre digo, es lo mismo que pasó ahí en la reserva de la Costanera. Tiraron unos cascotes y todo el mundo decía, uy, crearon un basurero. La ecología se encargó del resto, lo tapó de barro y un día se transformó en una reserva natural. Claro, porque yo creo que tiene que ver un poco con... Yo creo que en la raíz de nuestra historia y casi nosotros mismos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, está hacer teatro. Yo creo que el teatro es parte de la cultura nacional, pero viste, de generación en generación. En mi casa se iba al teatro los lunes, porque había teatro los lunes, porque mi papá trabajaba toda la semana, el franco del lunes, y los lunes íbamos al teatro. Entonces, hay una cosa en nuestra genes, ya diría, ¿no? De que hay que hacer teatro. Y el teatro sirvió para la resistencia a la dictadura. El teatro en el 2001, cuando todo el mundo estaba en la miseria, la gente abrió teatros en las casas. Siempre el teatro es como una cosa a la que se recurre cuando uno no da más y necesita algo. Necesita tal vez un poco de esperanza, tal vez no sé, pero algo. Sí. Y además se ha creado la energía del público. Digo que esto es poco común. Uno ve otros países, otras ciudades, donde no existe esta energía, donde esta energía está muy mediada, a veces tiene que ver con las generaciones mayores y las nuevas generaciones no la tienen. Acá hay público de todas las edades y para todas las estéticas. Sí. Es muy interesante. Escuchame,
Vos que viajás bastante y has visto, vos viste que el teatro infantil no existe en ningún lado. No. Eso es absolutamente una creación argentina. Acá hay temporadas cuando está bien todo, que hay 200 espectáculos que han hecho. Sí, y esto no existe en ningún lado. Y la variedad de teatro alternativo, de salas que hacen teatro alternativo que hay en Buenos Aires no existe en ningún lado. No, y tampoco lo que hay, vos fijate la cantidad de gente que está viniendo de otros países a estudiar teatro a Buenos Aires, por ejemplo. Porque se juntan, digo, hay como una especie de coincidencia de círculo virtuoso. En principio hay instituciones donde se puede estudiar, instituciones oficiales en las que se puede estudiar como carrera y gratis. Pero por el otro lado, se puede ver mucho teatro, que es una forma de aprendizaje, y después pasa otra cosa, que es que los creadores profesionales además dan clase. Esto es muy poco común. Es muy raro que en España un creador profesional tenga tiempo para dar clase porque en realidad se dedica, si es director, se dedica a dirigir. Es raro que haga todos dan clase. Y lo bien que hacen. Y lo bien que ha pasado la cantidad de maestros de danza que han dado clases. Pero por supuesto. Hay una relación, hay una necesidad, diría, que hacia lo artístico muy interesante que nos caracteriza. Sí, sí. Vos fíjate, a mí me ha pasado, digo, con discípulos, con alumnos, que de pronto venían y se sorprendían, decían, ¿pero cómo? Yo lo vi, yo quedé fascinado por el teatro de Ricardo Bartís en un festival. Y un día me enteré que Ricardo Bartís daba clases. ¿Cómo no me voy a venir a Buenos Aires a estudiar con él? Claro, es lógico, cuando vos tenés un referente estético, cuando vos mirás a alguien que te interesa, que te conmueve, y de pronto descubrís que hay un lugar donde podés ir a trabajar con él 2 veces por semana, esto es y además viste que en el conurbano también se están generando grupos de teatro. Está el teatro en Banfield, en Nelson Valén, pero está el de Arano que hace esas cosas tan interesantes que creo, no sé si está, también está en el Gran Buenos Aires, no sé qué ciudad, no sé si está en Quilmes o dónde, pero son gente que además tiene escuela, entonces, y monta espectáculos después con creaciones colectivas. Bueno, yo estuve este año de jurado en el primer sistema de subsidio del Partido de San Martín. El Partido de San Martín decidió reservar partidas para dar subsidios para la creación, para el equipamiento de salas y para giras a elencos independientes de la zona. Un barrio de Gran Buenos Aires, en todo caso un partido de Gran Buenos Aires, que uno podría pensar, bueno, en realidad ya tiene porque podría presentarse al fondo de la provincia de Buenos Aires. No, saben que es importante la actividad teatral. Pero, y también yo no sé si vos tuviste oportunidad de ver lo que es la Casa de la Cultura, donde tiene estudios para hacer cine. Efectivamente. Es una maravilla en San Martín. Bueno, y en Wilde, en el final de Wilde, bien en mitad de Wilde pobre, Ferraresi acaba de inaugurar una sala de cine y una sala de teatro tan bien equipada que las luces bajan y suben automáticamente. Eso es el sueño de los directores de teatro. Con unas butacas. Y además, en ese mismo espacio, los chicos pueden ir a aprender oficios y pueden ir a aprender danza y pueden aprender telas. O sea, hay intendentes que se dan cuenta que la cultura es una cosa muy importante para varias cosas, no solo para capacitar a la gente, sino para que los chicos salgan de la calle, para todo. Mira, el otro día leía una nota muy interesante en una entrevista que le hacían a Horacio González. A Horacio, a veces yo escucho comentarios en relación a que él tiene un habla muy complicada, o sea, una gente dice, no le entendemos a Horacio González. Yo digo, la verdad, a mí a veces me parece luminoso, como en pocos casos encuentro. Y Horacio decía, la cultura es la estructura invisible de todo lo demás. Yo digo, mira, es una caracterización tan clara. La cultura es la estructura invisible. Invisible en el sentido de que uno no puede valorizar en términos concretos cómo incide en cada cosa. Pero saber que está. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la inclusión, es un umbral para la educación, es una forma expresiva, por lo tanto te permite decir lo que sentís, y eso en términos sociales es extraordinario. Yo definitivamente
definitivamente, naturalmente, soy un convencido de esa importancia. Me da mucha alegría cuando veo funcionarios que lo comprenden. Que lo comprenden y que lo llevan adelante, ¿viste? Sí. Que es parte de su proyecto, Absolutamente. de estas cosas. Sí, ¿viste? absolutamente. Y uno se enorgullece, ¿viste? Sí, 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 Porque vos decís, definitivamente. qué suerte que todavía hay gente que entiende de estas cosas, ¿no? Que las Sí. entiende y las realiza en su territorio, que no necesita decir, bueno, me voy a Buenos Aires, las realiza en su territorio porque benefician a esa gente. Sí, sí, efectivamente. Y lo sacan del territorio más triste que suele tener, que es el de poner a la cultura en el campo puro del espectáculo máximo. Sí, el espectáculo, ¿No? pagamos un recital, Claro. traemos a los tipos que son más famosos, Claro. que son más amigos míos. Y no es eso, No, eso no es lo no. que ayuda. No, es verdad que vos podés decir, alguien te dice, bueno, pero yo invierto esta guita, pero pará, vienen 20.000 personas. ¿Cómo? Si no, no llego nunca a 20.000 personas. Pero una cosa es llegar a 20.000 personas en un recital de 1 hora y media, y otra cosa es llegar a 1.000 en una Todos carrera, los en una días formación, haciendo algo. en una continuidad, en una propuesta, en la relación con gente que te pueda enriquecer el bocho. Está pasando y en ese sentido, bueno, cuando uno lo encuentra, es muy importante señalarlo, es importante valorizarlo. Yo también, yo creo que uno tiene que difundir estas cosas. Yo cuando fui el año pasado a ver un recital de una gran bailarina que nació en San Martín y por eso la contratan todos los años, que está haciendo carrera en Europa hace mucho tiempo, conocí la casa de la cultura que hizo el intendente de San Martín y me pareció maravilloso. Sí, Me sí. pareció maravilloso porque además es invertir en serio en la gente, para que la gente entienda. Cualquier acercamiento a la cultura, cualquiera sea, de leer un libro, ver una obra de teatro, hace que la gente, cuando tiene hambre, piense en otras cosas y piense en una salida. Cuando vos nunca te acercaste a nada, te sentís en un espacio oscuro donde no podés no tienes ninguna idea más que tratar de comer. Absolutamente. Y yo creo que eso es muy importante. Creo que es fundamental para la vida. Es que a veces se pierde de vista esto, ¿no? A veces se le da a la cultura un concepto ornamental, digo, como si la cultura fuera un adorno. Digo, alguien está más adornado porque es culto, entonces, qué sé yo. ¿No? Mi mamá me decía siempre, si tenés novias, buscate chicas que tengan una conversación, me decía mi mamá, ¿no? Sí, claro. Es decir que, bueno, era el concepto de la cultura. Claro, pues sí, buscaste una chica, digo que. Pero ese concepto, digo, el concepto ornamental de la cultura, es un concepto definitivamente superado. La cultura no es un fenómeno ornamental. La cultura es un fenómeno de inclusión. La cultura es una puerta que entre otras cosas te permite sacar la cabeza y respirar cuando estás ahogado por el día a día, por el cotidiano, por los problemas, cuando no ves con claridad algo y a veces lo ves en la letra de una canción, en una obra de teatro, en una película, en un libro. Claro, por eso te decía, es tan importante haberse acercado a todas esas cosas, para no ser una tele, para tener algo de qué pensar. ¿Viste? Es así. ¿Es así. Mira, cuando uno entiende este fenómeno, yo creo que también la vida empieza a fluir de una manera diferente, ¿no? Digo, uno también empieza a entender la importancia de los momentos, de esos momentos que uno le entrega a la cultura. Y digo, a ver, suena medio rebuscado, pero yo digo, cuando te sentás en un bar y abrís un libro, y creás alrededor tuyo un vacío de espacio y de tiempo y sos habitado por ese libro y te metés en eso y ese libro trasciende adentro tuyo, estás haciendo un beneficio extraordinario a tu cabeza. Empezás a ponerle color a los ojos de los protagonistas. Definitivamente. Y pensás en los lugares donde transcurre y vivís toda esa historia al margen tuyo. Y te identificás y entendés cosas de tu vida. Sí. Yo he entendido más cosas de mi vida en el arte que en la calle o en el psicoanálisis. Cuando uno reflexiona, cuando uno puede reflexionar a partir de las cosas que ve en la calle,
o en un espectáculo, incluso uno asocia cosas, puede asociar, disfrutar, ver y entender, como se dice, incluso entender cosas de verdad. Efectivamente. Y además elaborar cosas personales, ¿no? Yo lo veo, es absolutamente anecdótico, pero te lo cuento porque es fresquito. Hace unos días tenía dando vuelta un proyecto para algo que quizá escriba alguna vez, y me estaba dando vuelta a algo, y de pronto leo una noticia en el diario sobre un psicólogo, Wilhelm Reich, contemporáneo a Freud, de quien yo había escuchado hablar y había leído algunas cositas, pero nunca había leído en detenimiento. De pronto leo la nota y digo, pero esto tiene mucho que ver con el tema que a mí me inquieta. Entonces, en los últimos días empecé a comprar bibliografía, a leer, y la sensación, ayer lo hablaba con una amiga, y yo le decía, la sensación es, cuando vos te sentás en un bar y lees un libro durante una hora y tenés la sensación de decir, entendí. Ahora entiendo. Digo, a mí me pasan los 72 años. Imagínate cuando te pasa los 18, cuando te pasa los 20, que de pronto entendés algo y decís, ahora entiendo. En mi caso, si bueno, entiendo qué es esto de la energía, cómo funciona. Digo, si yo que tengo 72 años entiendo, sentándome en un bar y leyendo un libro que hasta ayer desconocía. Pero es fenomenal lo que creo que se produce, y además porque todo lo que uno recibe, lo recibe de distinta manera según la edad que uno tiene. Por supuesto. Alguna vez, cuando yo estaba en una escuela, cuando mi hija terminó el secundario y todo el mundo estaba preocupado qué iban a hacer, la cosa de orientación profesional en el Liceo 9, simultáneamente las madres estaban preocupadas por la edad que tenían. Entonces quien estaba dando la orientación comunitaria preguntaba si, bueno, cómo se siente, empecé a preguntar a las madres, entonces me preguntaban a mí. Y yo dije, mire, yo a esta edad, para mí la carrera no hace mucho más azul. Claro. Porque era así, hay un momento cierto que uno tiene una gran capacidad de absorción, de aprendizaje cuando es muy joven, pero hay un momento en que se te van las urgencias. Sí, tal cual. Y entonces es el momento del gran disfrute de las cosas. Es cierto. De las cosas que lees, de las cosas que vas a ver al teatro, o que una película, o tus propias relaciones personales. Hay un momento que uno paró toda la urgencia de joven, ya todo, y disfruta. Es verdad, ¿no? Si uno pudiera transmitir esa necesidad de parar la urgencia, si uno pudiera transmitir la sabiduría de la lentitud, claro, a cierta edad en la que uno entra en el vértigo y claro, todo es hacer durante todo el día. Locamente, ¿viste? Sí, bueno, y qué lindo es cuando uno puede realmente ver otras cosas. Sí, efectivamente. Bueno, escúchame, ¿de dónde salió esta historia de la discomedia? Mira, la verdad es que salió como pasa siempre. Los procesos creadores son siempre resultado de fenómenos azarosos, ¿no? Así como te decía esto de abro un diario y leo una nota sobre y me lleva a un proyecto que hace 3 años que empecé a bocetar y que no sabía para dónde iba. Siempre son encuentros, son relaciones entre cosas. En este caso fue de la manera más vulgar. Me llamaron de la Embajada de España hace 5 años que querían hacer un ciclo de obras inspiradas en las novelas ejemplares de Cervantes, porque era el aniversario de la primera edición de las novelas ejemplares. Yo le di vuelta en la cabeza, primero me las leí todas, y cuando las leí me apareció, se me insinuó este proyecto. Lo presenté, finalmente no quedó, porque había otro autor en España que la había elegido, y me propusieron que eligiese otra, y yo ya no tenía tiempo, quedó ahí dando. Pero como pasa siempre, las cosas que quedan en la cabeza dan vuelta. Mira, las cosas dan vuelta, uno tiene que entender. Siempre uno se preocupa por las cosas malas que dan vuelta. La que te despertás a las 4 de la mañana, el rum rum ese que da vuelta. Pero también debemos pensar que las cosas buenas también dan vuelta. La creación da vuelta. Entonces, cuando uno se mete en un proceso creador, es interesante esto. Está ahí. Entonces, leía algo o veía un libro que ya andábamos de gira hace un par de años por Cádiz, me acuerdo, y nos fuimos a un mercadito. En un mercadito encontré unos libros sobre el comercio marítimo entre Cádiz y Buenos Aires.
traeme estos libros, los tiramos A mí me parece bien que no tuviera nada que ver, pero era parte de lo que vos tenías en la cabeza. Era parte de lo que tenía en la cabeza. O sea, ahí lo tiramos en la valija de la escenografía y vino. Y se empezó a armar un acopio de bibliografía. Se empezó a armar el cuerpo de información. Y no lo escribía porque cada vez que lo quería escribir pensaba. Pero la lógica sería que si son actores españoles, tendrían que hablar con acento español, y eso me descorazonaba un poco, porque yo sentía es muy difícil para el actor argentino hacer eso, se va a volver un cachivache. Y un día del año pasado, más o menos para esta altura, de pronto dije, como pasa siempre en el teatro, es cuestión de encontrar una convención. Vamos a buscar una convención por la cual no hablan con acento castizo, y vamos a hacer actores españoles que no hablan con acento castizo. Y ahí me decidí, la escribí. De manera que, a ver, yo te diría, ¿qué me entusiasmó en las novelas ejemplares? Básicamente dos cosas. Descubrir la mención a una compañía de teatro, imagínate, el Siglo de Oro, una compañía de teatro cuyo director se llamaba Angulo el Malo, para diferenciarlo de otro que era Angulo el Bueno. Había dos compañías y la de él era la del malo. Y una anécdota que cuentan en una de las novelas ejemplares, en el Coloquio de los Perros, que cuentan que un autor que quería ser estrenado le pide a la compañía leerle la obra, y mientras le va leyendo la obra se van quedando dormidos, se levantan y se van, el tipo queda solito ahí leyendo. Yo dije, esta es la obra que quiero escribir. Un dramaturgo que no puede estrenar, una compañía de teatro mala, y el que hablaba, que en este caso era un perro, Berganza, que me parecía que era interesante tenerlo como narrador, ¿no? Una obra contada por el teatro mirado por los ojos de un perro. No, pero ese es un hallazgo increíble. Y está fantástico, los cuatro están están fantásticos. Vamos a mostrar esto, lo podemos ver. Esta es la imagen. Y se van a encontrar con 4 interpretaciones. Tan bárbaro. Alarcón está increíble, pero Cutuli también. Cutuli es una cosa sí. Y Campo no se puede creer lo que hace, y además es una obra que le exige a todos los actores no perder nunca de vista su personaje. Absolutamente. Pero tan terriblemente marcado está esto que entre los parlamentos es increíble que desescribiste. Y están encorsetados en un personaje que no pueden dejar ni 30 segundos. Sí, y estar siempre, incluso cuando no están hablando, Estela Galaci, por eso es un trabajo precioso. Porque no habla en otro momento, dice algunas palabras, pero la actitud física, sí. Entonces el tiempo está hablando por ella. Siempre está hablando por ella. La verdad es que es un trabajo interesante. Y una vez más volvemos, mira, bueno, por alguna razón se volvió monotemático. Pero volvemos una vez más, son actores de generaciones, son todos, lo que uno hoy llamaría actores mayores. Sí. Formados en escuelas clásicas también. Es muy interesante verlos asumir riesgos. Y asumen. Y lo asumen. Mira, yo cuento una cosa porque son anécdotas, pero de esto se hace la realidad. En una escena aparece Mario Alarcón, que aparece como verdugo, y entonces cuando empezamos a pensar en el vestuario, yo me pongo a hablar con Mario y yo le digo a Mario, mira Mario, el vestuario de un verdugo en realidad es estar en cuero. Si el tipo viene de dar una paliza, está en cuero, porque viene con el látigo, está en cuero y tiene la capucha. Le digo, pero bueno, nada, vos preocupate, vamos a buscar algo, a lo mejor te voy a buscar un chaleco de cuero. Y Mario Alarcón, que es mayor que yo, de un año mayor que yo, dijo, ¿Y por qué no? No señor, con ese respeto tradicional de los viejos actores que te tratan de usted todavía. Digo, después vamos a chupar y somos 2 amigos, pero arriba en el lugar del examen digo, no señor, si usted cree que va en cuero, yo no tengo ningún problema. Usted me dice, primera sorpresa, llega el momento de hacer las fotos, hacer esta foto,
Esta foto parecería que está trucada, digo, parecería que le han puesto atrás un río. No, no le han puesto atrás un río. Se metió en el río para hacerla. Cuando me propusieron esta foto pasó exactamente lo mismo. Yo, protector, entonces salía a decir, no, por favor, yo no quiero que corran riesgo de ninguna manera, no se me va a resfriar el actor, ¿no? ¿Cómo lo van a meter en el río? Mario Alarcón, señor, si hay que meterse en el río, yo me meto en el río. Lo único que les pido es que me pongan unas botas como para que no se me moje mucho la ropa. Yo digo esto porque todos conocemos un medio en el cual gente de cualquier generación, frente a cualquier inconveniente, sale a los gritos histéricos reclamando que venga la producción a arreglar el problema. Pero sí, ¿no? Sí. Y frente a esto, encontrar esa energía creadora, ¿no? De un tipo que dice, ¿vos querés que yo salga en cuero? Yo no tengo ningún problema, yo salgo en cuero. ¿Qué querés, que me meta en el agua para sacar una fotografía? Esa fue la actitud que tuvieron los cuatro. Y se nota. Bueno, se nota. Ese juego la cosa de estar así, Luis Campos todo el tiempo, sí. Y tiene toda una actitud física, con todo eso que se pone en la cara y todo eso. Es increíble, y lo de Estela, cuando la que hace Parlamento, que está divina, pero está todo el tiempo como haciendo cositas. Sí, está muy bien, está muy bien. Y me lo quiero llevar a mi casa. Y además son todos deliciosas personas, además. Sí, la pasamos bien, como decís, la pasás bien en camarines, que son esas cosas que, bueno, los que hacemos teatro lo conocemos como la zona del placer o del padecimiento. Sí. Y a veces tenés ganas de ir, y camarines termina siendo un refugio, y vos ves los actores que van más temprano y están, y hay algo ahí de compartir el día, y hay otros momentos donde se vuelve un lugar de competencia. La verdad es que esto es un club social. Sí, me doy cuenta. Uno se... Mira, yo creo que cuando uno hace años que ve teatro, todo esto se nota. Es decir, cuando los actores, vos te ves que están todos pensando en el otro, viste, que están contribuyendo a que todo salga bien entre todos, uno se da cuenta, uno lo percibe eso, te llega, por lo menos a mí sí. El deseo. Sí. Eso es... Y mira, nosotros, ahora que venimos de España a trabajar allí, en mi caso 15 días en Madrid, estando naturalmente, yo di más de un curso, entonces charlé mucho con actores, y uno lo que ve es que, por ejemplo, en algunos momentos me decían, alguien me decía, estoy armando una compañía y la voy a trabajar a la porteña. Yo digo, ¿qué es a la porteña? A la porteña es como trabajamos nosotros, es decir, ensayar 5 o 6 meses, ponerle todo el tiempo que sea necesario, trabajar despreocupado por cuánto te van a pagar, es decir, trabajar de una manera muy independiente. Yo lo que veía justamente es cómo en aquel caso cierta zona muy profesional, donde los actores lo que necesitan es cobrar un sueldo para comprometerse, se ensaya 1 mes y medio, se hacen 2 o 3 meses de función y se baja porque te metes en otro proyecto o porque quedaste desocupado. Esta otra actitud que uno ve acá en Buenos Aires, un actor que está trabajando en teatro profesional y aprovecha los lunes para hacer un espectáculo en una sala alternativa. Pero si es el día que el tipo tiene que descansar, el día que tiene que descansar va a una sala alternativa o hace 2 espectáculos en el día. Bueno, y que yo tenés un ejemplo muy claro que es el de Alejandro Viola, que con Los Amados tuvo un éxito tremendo, gana guita porque hacen fiestas, semanas de temporada, y sin embargo escribió Montechingolo y lo montó nada menos que Montechingolo, y siempre está, cada vez que Elena Tuitec lo llama para cualquier cosita, está haciéndolo y se fue, ¿viste? Ay, es el amor al teatro eso, porque no es esta, sos el que está detrás de la guita, no te ocupás de descansar un día que no te funciona, ¿no? Vos decís el lunes, lo usan para eso. Sí, y eso, bueno, eso tiene que ver, el propio hecho, a ver, también lo menciono porque vale la pena mencionarlo. Nosotros estrenamos en el Teatro San Martín, que tiene un régimen, Teatro San Martín paga 2 meses de ensayo.
Pero nosotros la vis cómica la ensayamos 5 meses. Imagínate. Es decir, Si no, no sale. si no nos sale No así, sale. bueno, porque es mucha letra, porque es complejo, porque hay que encontrarle la forma, porque hay que probar, porque hay que encontrarle una música natural, porque yo no puedo ir a imponer nada, en todo caso, pues yo no sé trabajar de otra manera. Lo que es interesante Yo pensar... recuerdo que una vez dijiste, contaste que cuando estabas, que vos no haces teatro comercial porque no podés ceñirte al tiempo que te dan. Vos lo dijiste, yo lo Es que es así, es que es así. No podés hacerlo, pero estos actores aceptaron trabajar 3 meses de más. Entonces vos ves esto, es decir, no es el actor que está especulando con, bueno, yo recuerdo en algunos momentos del elenco estable del San Martín que había actores que cuando venían las producciones miraban y especulaban con tratar de agarrar un papel más chico porque decían, y con esto laburo menos y a lo mejor esto me da la posibilidad de que más adelante puedo hacer otro protagonista que... Y acá no, digo, el hecho de decir, hay que laburar 5 meses, vamos a laburar 5 que meses. tus actores no son no sé, cuando trabajan con vos, la gente hace unas reglas de juego Seguramente. que no sé. Y ahora vamos a dar el caso de que se incorpore esta mesa. Sí, va a venir el señor Claudio a pasar, que es uno de tus actores, Sí, y yo sí. quiero que venga. Lo teníamos ahí haciendo unas caras del...